La fabricación con filamento fundido es esencialmente un proceso de extrusión, producido y desarrollado por Stratasys en Estados Unidos desde 1989. Tras la expiración de la primera patente de su fundador, Scott Cramp, en 2009, surge este término sin restricciones legales en oposición al modelado por deposición fundida. Es debido al movimiento RepRap de código abierto tras dicha expiración que las impresoras FFF experimentaron una rápida proliferación. Aunque empezaron como kits de montaje, la nueva generación de RepRaps está mucho más automatizada, incluyendo características como la nivelación automática de la plataforma de fabricación, extrusores múltiples y conexión inalámbrica. En términos de métodos, la FFF es una de las tecnologías aditivas más comunes debido a su bajo coste, simplicidad y alta velocidad de procesamiento. Mediante la extrusión se libera un volumen de material determinado de sección constante a través de una boquilla. Comienza con el empuje de la materia prima, habitualmente en forma de filamento, dentro del extrusor. El filamento es empujado con un mecanismo de engranajes y poleas guía. Un motor eléctrico se conecta a este engranaje, proporcionándole la energía para mover el filamento a través del sistema. Dentro del extrusor, un elemento calefactor asegura una temperatura de salida de la boquilla determinada, mientras que el disipador previene un aumento de la fluidez antes de tiempo. La boquilla es un componente clave puesto que determina la sección de filamento extruido, y por tanto la precisión y el tamaño mínimo de característica imprimible, aproximadamente su diámetro. En lo referente al movimiento del sistema existen varios tipos de impresoras, tales como la cartesiana, delta, polar, etc. El sistema también debe ser lo suficientemente fiable como para permitir un movimiento constante durante, por lo habitual, varias horas sin que se produzca ninguna pérdida de calibración. Desde hace varios años, gracias a los avances en investigación de materiales, se puede imprimir una amplia variedad en FFF, particularmente polímeros termoplásticos como el policarbonato, ABS y PLA, así como una gama de compuestos de fibra de carbono, madera, materiales reciclados, etc. Las máquinas más avanzadas han permitido incluso la impresión de plásticos de grado aeroespacial, como la PEI y la PEEK. Uno de los grandes retos de la fabricación aditiva es la integridad superficial de las piezas finales, que hace referencia a la característica de una superficie tras un proceso de fabricación. Este término abarca características geométricas, físico-químicas, cristalográficas y mecánicas de la misma. Por ejemplo, la anisotropía mecánica es una de las propiedades que ocasionan mayores problemas en las piezas fabricadas por adición de capas. La anisotropía se debe al método de deposición, que origina diferentes propiedades mecánicas a lo largo de cada dirección. Se ha investigado en profundidad al respecto, especialmente en la fabricación por filamento fundido. Otra fuente clave de error en piezas fabricadas con métodos de FA es la deformación térmica y la contracción, debido a los gradientes térmicos generados durante la fabricación. No obstante, la FFF proporciona una serie de ventajas de gran importancia en el mercado actual, particularmente en relación a las restricciones en el diseño y fabricación, que son mínimas en fabricación aditiva. La precisión dimensional, la resolución y la calidad superficial son funciones de los parámetros de diseño del proceso y del producto. La precisión dimensional se refiere a la fidelidad de la geometría de la pieza con respecto al CAD, normalmente cuantificada mediante tolerancias de diseño. Por otro lado, la resolución indica el tamaño mínimo de características que se pueden obtener. La resolución de la pieza dependerá en gran medida de la propia resolución de los motores eléctricos que actúan sobre el sistema de trazado y extrusor, al igual que el diámetro de la boquilla. El modelo debe diseñarse teniendo estos factores en consideración para evitar errores durante la fabricación, como puede ser una característica de menor tamaño que el diámetro de la boquilla. Por último, la calidad superficial desempeña un papel importante en las propiedades de los productos finales, como su resistencia al desgaste o su reflectividad. Predecirla con exactitud es de especial interés para el diseño y se ha llevado a cabo una extensa investigación para mejorar el acabado superficial en las piezas de FFF. Muchos investigadores han tenido éxito en el control y reducción de la rugosidad de la superficie utilizando diferentes técnicas de preprocesamiento y postprocesamiento. Los métodos de preprocesado, esto es, previos a la deposición de material, se pueden clasificar en optimización de parámetros del proceso y estrategias de rebanado. En la optimización de parámetros se presta especial atención a la altura de capa, orientación del modelo, trama, temperatura, etc.
Parte, visto que en algunas situaciones un espesor constante de la capa conduce a una pérdida de tiempo al no afectar a la rugosidad, las estrategias de rebanado adaptable ofrecen una solución rápida y efectiva, dividiendo el modelo en regiones con diferentes alturas de capa en función de la curvatura y pendiente de la superficie. La estrategia investigada es el rebanado directo, en el cual el modelo CAD es fabricado sin poligonalización previa, lo cual disminuiría la precisión del modelo y trasladaría este error a la pieza final. En ocasiones, puede resultar más conveniente realizar operaciones de postprocesado en lugar de modificar los parámetros del proceso. Existen diversas operaciones de postprocesado, distinguiendo entre operaciones de naturaleza mecánica, química y térmica. Las operaciones mecánicas se basan en el corte o compresión de los picos de los perfiles de la superficie. Generalmente, se trata de técnicas convencionales de acabado de metales, como son el mecanizado CNC o el granallado. En cuanto a los tratamientos químicos, una ventaja frente a los mecánicos es la ausencia de contacto de las herramientas con la superficie, aunque este lleva asociados mayores riesgos según los productos químicos empleados. Un tratamiento muy común es la inmersión en disolventes. Por último, existen operaciones de postprocesado térmico, no tan extendidas, como por ejemplo el recocido de piezas, empleado en materiales como el PIC. Actualmente hay una gran variedad de fabricantes y modelos de máquinas basadas en esta tecnología, destacando empresas consolidadas como Stratasys, Prusa Research, Ultimaker, MakerBot, etc., al igual que otras emergentes como son Creality o Anycubic, estas desde el mercado asiático.